Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky. Meant for each other, staring in her dark green eyes. I want to love her. A veces no hace falta más que un café caliente y la luz de la mañana para sentir que todo está en su sitio. Esta semana no hay grandes planes, solo vida cotidiana, de la que te abraza sin hacer ruido. Te comparto cómo organizo mi hogar, pequeños avances en el baño, una comida en soledad que se convierte en una pausa necesaria y una receta con sabor a infancia. Porque cuando todo parece ir deprisa, encontrar la belleza en lo simple nos devuelve el alma al cuerpo. Así que antes de desayunar, voy a preparar la granola que tanto nos gusta en casa, que es de esas recetas que se han quedado en casa porque nos abrazan cada mañana. Así que voy a prepararla, aquí ya huele a nuez tostada y a canela y a tranquilidad. Así que, hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida y bueno, pues comenzamos el vídeo. El desayuno de hoy pues va a ser algo sencillo, pero vamos, que siempre me sabe a gloria. Una tortilla de estas mexicanas de proteína con pavo, le pongo sour cream, que es crema agria, queso, rúcula y eso lo hago un rollito y, como no, mi café con leche de siempre. Ya sabéis que me gusta cuidarme sin complicarme y disfrutar cada pequeño momento, incluso este. Y como no, pues ya sabéis que el chiquitín, él siempre tiene que pillar algo. Le encanta el queso. Yo no sé si a vuestros perritos les gusta el queso, pero a este es algo, vamos, por demás. La receta de la granola la tenéis anclada en la descripción y ya os digo que es pues de estas recetas que ya forman parte de nuestra rutina. Ese olor a canela y los frutos secos que hace que la cocina se sienta aún pues más hogar. No olvidéis mirar la cajita de descripción, que ahí os dejo la receta. Y ahora, eso sí, voy a por el café con leche. Así que empiezo el día, pues eso, como más me gusta, con calma, con algo rico y sin prisa. Me gusta sentarme un momento y dejar que la casa despierte poco a poco conmigo. Meant for each other, staring in her dark green eyes. I want to love her, scared if
faster road that doesn't go with the flow. And I wonder if you ever think of me, and if you want to drink another coffee I find out in time. I meant to call, but I was too scared to hear you say, oh, you're not the one, no, you're not the one. So I hold on to this dream a little longer. También por la mañana me gusta ir adelantando lavadoras. A veces me parece mágico cómo estos pequeños gestos sostienen el ritmo de una casa, lo de siempre, pero que nunca deja de ser importante. A veces me doy cuenta de que la vida también se construye en estos ratitos, poniendo lavadoras, doblando la ropa, eligiendo qué se queda y qué se lava para volver a empezar. El cuidado del hogar no siempre se ve, pero se siente. Está en los detalles que sostienen lo cotidiano, en esa ropa limpia que espera sin hacer ruido. No es solo limpiar, es cuidar, es amar en silencio. The time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Y eso sí, en cuanto termina la secadora, pues me pongo a doblar la ropa. Porque os voy a decir una cosa, doblar la ropa también tiene algo de meditación. Es como ordenar un poquito la vida mientras pones cada cosa en su sitio. A veces mientras lo hago, repaso mentalmente el día, agradezco, suelto y respiro. Es curioso cómo estos gestos tan simples pueden llenarnos de paz si los hacemos, pues eso, con presencia. Esta semana también he hecho un pequeño cambio en el dormitorio que me tiene súper feliz. He estrenado estas cortinas de la marca Mrs. Awesome que me han sorprendido para bien. Son suaves, con una caída preciosa y lo que más me gusta es cómo filtran la luz, dándole al espacio una calma distinta, no sé, como más acogedor. A veces no hace falta cambiar todo en una habitación. Basta, pues eso, con un detalle que transforme la sensación del ambiente. I swear I didn't mean to give away my power on the balcony, and it's getting cold. Can anyone hold me? I swear I drank to have fun, not to forget. But halfway in I noticed it was just an outlet. Anyone so alone? What's the secret to this life? I struggle to do right. También voy a añadir un store que ya lo tenía de la otra casa para, pues eso, por la noche añadir un poco más de privacidad, pero sin perder ese toque clásico que a mí tanto me gusta.
estas cortinas vienen totalmente con los pliegues y la forma ya hecha, pero bueno, a mí siempre me gusta darle pues eso, un toque de plancha porque así pues quedan muchísimo mejor. I could do it all different, but what's the use? Anyone so alone? What's the secret? Como veis, las cortinas son increíbles, con ese triple pinch que las hace, pues eso, un toque clásico. La tela tiene una textura ideal y según el largo que vosotros elijáis, pues mirad, quedan perfectamente a la medida tal y como vosotros pongáis, bueno, pues las medidas que vosotros tengáis. These nightmares from eating me up every time it gets dark. Anyone so alone? Tell me what's the secret to this life? I struggle to do right. Anyone lend me a hand? Y aquí os muestro lo fácil que es hacer el pedido desde la web de Mrs. Awesome. Primero eliges el material, tienes de lino, algodón o también una mezcla de poliéster con lino, un sinfín de colores. Después, pues eso también te pide que introduzcas el modelo que quieres, pues eso, los plieguecitos, si los quieres triples o dobles o fruncidos, en fin, tienen mucha variedad. También el largo y el ancho que quieres, si quieres un panel o quieres dos o quieres cuatro, en fin, los que tú quieras. Después, pues eso, introduces las medidas exactas de lo que eliges, también eliges el forro que le quieres poner, si lo quieres más opaco o quieres, pues eso, más traslúcido, si no quieres que bloquee tanto la luz. Y la verdad es que es súper fácil. Puedes ajustar el ancho, el largo, todo personalizado a tu ventana y por supuesto el estilo del pliegue, como os he dicho antes. Yo he cogido el triple pinch que le da ese toque elegante y tradicional que a mí tanto me encanta. El pedido se hace online y nada, en poco tiempo pues lo tienes en la puerta de tu casa y ya te digo, son cortinas hechas a medidas, tiene diferentes texturas. Yo en la descripción os voy a dejar toda la información de cómo son las mías, pero ya os digo que es súper fácil y la verdad es que insuperables. Me encanta este tipo de cortina. Storm, you see. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up. Así que os voy a dejar en la cajita de descripción toda la información, todos los descuentos que me han dado por si estáis interesados. Y nada, a disfrutar de nuevas cortinas sin salir de casa. Again. You and me, baby, you and me. You always leave me wanting more, baby. You and me were like the perfect storm, and you know that I can't get enough of you, no. Yeah, we're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, and then we always get back up again. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me. You and me.
Como veis, lo que os comentaba, tienen un sinfín de colores súper bonitos, depende de la textura que elijas, tiene unos colores u otros. A mí, desde luego, los de lino, que son estos de aquí abajo, mirad, son una maravilla. Lo que ocurre es que, pues bueno, estos no se pueden lavar en lavadora. Entonces, yo pues he optado por coger una mezcla de algodón que, bueno, pues se puede lavar en la lavadora y nada, con un poquito de plancha se quedan perfectas. Así que, como os he dicho antes, os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción. That's me. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me. Baby, you and me. There's no one else who can make me feel like I could do anything I dream of but you. We can fight. Y bueno, pues como os he dicho antes, hablando de cambios, pues ya he empezado por fin a hacer cambios en la casa, pequeños, pero la verdad que necesarios. Y lo primero que voy a hacer es mi cuarto de baño, pues quitar estas contraventanas que son muy bonitas, pero no son nada prácticas. Así que les daré otro uso mucho más adelante. De momento se van fuera porque, bueno, pues eso, no es una gran cosa lo que voy a hacer, pero con solo una capa de pintura y algunos cambios en otras cosas, veréis qué bien va a quedar el baño. La verdad es que me ilusiona ver cómo cada pincelada se va acercando a lo que tengo en mente. Lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Como veis, lo primero que he hecho ha sido cambiar la barra de la cortina de baño en toques dorados, porque bueno, pues la negra no me gustaba cómo quedaba y he comprado una dorada y eso es lo primero que voy a hacer, porque bueno, pues he comprado otras cosas en Amazon que os lo dejaré en la cajita de descripción cuando os enseñe cómo ha quedado todo, pero porque he comprado pues eso, el toallero, las perchas y todo eso, pero todavía no me ha llegado, así que de momento pues voy a poner esto y voy a empezar a pintar. Bueno, y aquí en el baño, como veis, hay un poquito de papel, hay un cuadradito. Esto es porque aquí, justo arriba de lo que es el inodoro, había un armario. Entonces nosotros lo hemos quitado y la sorpresa es que, bueno, pues hay este papel. Entonces, como la casa en algunas estancias tiene papel, pues tengo pensado quitarlo, la verdad. Me gusta muchísimo el papel, pero el papel que hay, bueno, pues está ya, pues eso, de muchos años, ha cogido color, las partes donde habían a lo mejor cuadros está más oscuro. Yo he tratado de lavarlo varias veces y eso es porque el original, bueno, pues del sol, porque esta casa tiene muchísimo sol, muchísima luz, pues se ha comido el color, entonces lo voy a quitar. Entonces he comprado este líquido, os lo enseño por si, bueno, pues por si alguien está interesado. Yo lo he comprado en Lowe's, pero está también en Amazon. Entonces esto es un líquido que se pone justo en el papel, se tiene que dejar 15 minutos y luego he comprado también esta cosita que le llaman el tiburón, que si veis tiene aquí como unos rodillos que tú vas haciendo así por la pared y digamos que supongo que estas cuchillitas pues lo irá rompiendo. Entonces yo antes de embarcarme en alguna aventura de otra estancia, pues voy a ponerlo aquí, en este trocito y a ver cómo funciona. Así que nada, voy a ver
cómo es la cosa y ya os cuento. Bueno, pues yo como siempre, antes de leer instrucciones ya me imagino cómo es y no es así. Os digo, primero hay que pasar esto para agujerear el papel y luego poner el líquido. Así que, bueno, pues nada, vamos manos a la obra. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. Y bueno, pues lo que parecía fácil no lo fue tanto. Ya sabéis que esto empiezas con ilusión y a los 5 minutos estás pensando, ¿quién me mandaría a mí? No, que va. La verdad es que, bueno, pues con paciencia se va quitando el papel. He probado aquí, supongo que tampoco es que tenía la herramienta correcta. Me he comprado ahora otra espátula que es especial para eso, porque esta que estaba utilizando era la de limpiar la vitrocerámica. Así que, bueno, pues eso, que aunque el proceso sea lento, me encanta ver cómo va tomando forma un espacio que llevaba tiempo esperando, pues eso, un cambio. Thinking maybe I'll take you out so we can get a little closer now. Let's hear what's on your mind. 'Cause all this time I've been wondering, are you feeling what I'm feeling? Or should I just let this slide? Yeah, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say, what if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? What if I told you you took my breath away? También, pues como os he comentado antes, he comprado un nuevo toallero y unas perchas y pues nada, este se va porque tiene muchos años. Aparte es muy largo y, en fin, que voy a renovarlo todo. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long. Y algo muy importante es, pues eso, preparar la zona antes de pintarlo. Aquí donde estaban todos estos agujeritos, pues estoy cortando lo que son los tacos de plástico. Ahora lo voy a masillar porque esto pues tarda unas horas en secar y luego ya pues se puede pintar. Todos estos pequeños detallitos son, pues eso, muy laboriosos y hay que esperar, pero son súper necesarios, porque así, pues eso, cuando ya está todo listo, ya simplemente es coger y pintar. Y ahora de momento lo que voy a hacer es que he pedido una muestra del color que quiero y voy a darle en la parte donde he quitado el papel, que eso ya está listo, para ver qué tal. Como os comenté en el vídeo de todo lo que quería hacer, este es el Alabaster de Sherwin Williams y es el que creo que voy a poner en casi toda la casa. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you.
Y bueno, pues el espejo he decidido no cambiarlo, me gusta su forma y en el fondo, pues eso, tiene su historia en la casa. Así que simplemente lo he pintado para adaptarlo al nuevo estilo del baño. A veces no se trata de sustituir, sino de darle una segunda vida a lo que ya tenemos. Así que con un poco de pintura, pues la verdad es que parece otro. Y lo mejor, que sigue siendo parte de este hogar que vamos construyendo poco a poco. Y hoy aprovecho que estoy sola para hacer una comida ligera y rápida. Una ensalada de quinoa que me encanta, que es perfecta para estos días en los que no tengo muchas ganas de complicarme mucho porque, bueno, pues tengo muchísima faena. Ya sabéis que estoy en medio de la pintura y de todo. Así que me voy a preparar la ensalada de quinoa. Ya sabéis que esto, pues eso, se hace en un pispás. Y luego yo le añado pues de todo, tomate, pepino, rabanitos, en fin, lo que tenga, se lo añado, lo aliño y vamos, es una comida súper nutritiva. Love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine, telling me I will be fine. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway hard, halfway hard. Sing to me if I lose my voice. Como veis, como os decía antes, pues eso, le añado tomate, pepino, remolacha, también un poquito de queso feta, en fin, lo que tenga por la nevera se lo pongo con un poquito de quinoa y la verdad es que está buenísima, no, lo siguiente. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Y eso sí, el aliño, aceite de oliva, un poquito de vinagre balsámico y me salgo al jardín a disfrutar de esos rayitos de sol que ahora, pues de momento nos llegan en cuentagotas. Así que esos pequeños momentos de paz, de estar sola con uno mismo, son los que me recargan y me dan energía para seguir con todo lo que hay por hacer. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway hard. Send a little love, I'll make it back. Y bueno, pues por fin me ha llegado el pedido que os decía de lo que he pedido para el baño, pero eso os lo enseñaré en el próximo vídeo. Y bueno, pues ya para terminar un poco la tarde, el día de tanta pintadera, pues la verdad es que nos apetece algo dulce y la verdad es que me conecta con recuerdos, con olores de, pues eso, de mi casa,
de Semana Santa, de cuando mi madre, pues eso, por las mañanas nos hacía torrijas para desayunar, en fin, que os dejaré si queréis la receta de las torrijas con todo mi cariño en la cajita de descripción. Y también deciros que cocinar también es una forma de cuidar. Esta receta siempre me recuerda a la tradición, a esos momentos en los que la casa huele a algo reconfortante. Son sencillas de hacer, pero tienen ese sabor casero que me encanta. Pero yo, bueno, pues la suelo hacer tradicional. El pan del día de antes, leche, huevo, un toque de canela y bueno, pues las dejo reposar un buen rato y normalmente pues se fríen con un poquito de aceite. Pero yo esta vez he querido hacerlas un poco así como, no sé, como más saludables y las voy a hacer en la freidora de aire. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. El procedimiento es el mismo, o sea, se rebozan con se tienen en remojo con la leche y lo que le hemos puesto que es la naranja, el limón, la canela para que infusione, luego se rebozan por el huevo y se ponen en la freidora de aire, se pone un poquito de aceite de oliva y nada, yo las pongo a 180 y son 10 minutos. Y la verdad es que luego les das la vuelta, lo pones lo mismo y están estupendas y no quedan nada. Hombre, deciros que como las fritas, nada que ver. Pero están muy sabrosas y por lo menos, pues eso, no tienen tanta fritanga. Luego ya sabéis que yo las rebozo con un poquito de azúcar y canela y bueno, pues eso, torrijas buenísimas. Waiting for a sign of rain. Hard horse with his head down, devoted to a way of being. But he broke wide open, like a bird in spring, with its ears. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy pues es de esos días en los que no pasa nada extraordinario, pero sin embargo todo se siente bien. Así que nada, corazones, gracias por estar ahí, por compartir conmigo estos momentos de rutina y corazón, que la vida nos siga regalando días sencillos, de esos que acarician el alma. Así que corazones, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo o por lo menos que os haya entretenido. Que os dejo aquí terminando de rebozar las torrijas, que os dejo la receta en la cajita de descripción y nada, corazones, que como siempre os digo, que mil gracias, que os quiero un montón y que como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Make it off the